Onda Regional. Las píldoras de economía doméstica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Hoy vamos a hablar de una cuestión que tiene su miga: psicología en las decisiones financieras. Pero como siempre vamos a proceder, pues como acostumbramos, vamos a saludar a la directora del Instituto de Crédito y Finanzas, y ella nos va a presentar a su vez a nuestro invitado de hoy, Ana María López Oña. Muy buenos días y gracias de nuevo por estar aquí. Hola Alberto, buenos días. Gracias a vosotros. Pues yo creo que sí, ¿no? Que el tema este de la psicología en las decisiones financieras es un tema como poco interesante, ¿no? Porque creo que no lo hemos tratado nunca antes y no quiero avanzar mucho de lo que nos va a contar nuestro invitado, pero a lo mejor se podría resumir como la forma de estudiar la economía teniendo en cuenta las enseñanzas de la psicología. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Casi nada. Y Antonio Gallardo es experto económico de ASUFIN, que es la Asociación de Usuarios Financieros, y es la persona que nos va a poner un poco en contexto sobre esto, sobre las relaciones que hay entre esas materias y sobre todo, y como siempre solemos hacer, pues esos consejos o esas recomendaciones que son habituales aquí en estas píldoras de economía. Pues vamos a ello, vamos a saludar a Antonio Gallardo. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Antonio. Muy buenos días, un placer enorme estar con vosotros. Bueno, vamos a saco con la materia que tratamos, porque el tiempo es oro. ¿Qué relación hay entre economía y psicología? Pues mucho más de la que parece, y tenemos que recordar que un gran defensor de esa relación, como fue Richard Thaler, fue premio Nobel justamente por todas sus investigaciones sobre este tema en el 2017. Pensemos cómo las emociones nos influyen a la hora de tomar decisiones, y que las decisiones económicas son de las más relevantes, ¿no? en nuestro día a día y en todo nuestro contexto, ya sea profesional, familiar o social, ¿no? Pero la verdad es que uno diría, si estamos tratando con una cuestión de importancia, digamos, crucial, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la economía tiene una gran importancia en nuestras vidas. ¿Qué papel juegan las emociones y cómo cómo dejamos que las emociones tengan un papel en las decisiones financieras? Bueno, pensemos en las emociones, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una inversión, ¿no? Y que tenemos un miedo a la pérdida, ¿no? Y que podemos tener una aversión a la pérdida que es muy variable entre las personas, ¿no? O incluso lo contrario, ¿no? Que tengamos un exceso de confianza porque de repente, nos ha ido bien determinada decisión económica y creemos que esta va a seguir más adelante, ¿no? O el sesgo, ¿no? Del presente, ¿no? Cuando tenemos un placer inmediato, ¿no? Una emoción que tengamos en ese momento, que tengamos mala decisión. Pues hemos recibido, ¿cuántas veces hemos oído hablar de gente que ha ganado un premio a la lotería y que de repente ha vuelto y ha acabado más pobre, ¿no? de cuando empezó, ¿no? Todo eso influye muchísimo, y ante ello lo que hay que hacer es intentar aparcar en la medida posible esas emociones a través de decisiones conscientes e informadas, ¿no? Y si nosotros no somos capaces al final de llevarlo, pues siempre tener un asesor independiente que nos lo va a ver desde otro punto de vista, tomar esa información y tomar con ello unas decisiones que sean más acordes y que nos lleven pues a un beneficio en el corto, medio y largo plazo. O sea que el contexto y esos sesgos cognitivos, es decir, lo que llevamos, el bagaje que tenemos interior, siempre influye en nuestras decisiones, y el consejo sería tratar de neutralizar esas emociones para que tuviesen un papel menos preponderante o no fuesen las que condicionan la decisión, ¿no? Sí, efectivamente. Existen muchos sesgos. Pensemos al final, muchas veces, muchos efectos. Pensemos, por ejemplo, en el llamado efecto del anclaje, ¿no? Que tomamos decisiones muchas veces por el primer número o el dato que se nos presenta, ¿no? Y que no llevamos un análisis más concienzudo, ¿no? A veces el valorar mucho más lo que ya tenemos también es un sesgo, y no pensar tanto en el futuro, ¿no? Y nos hace a veces, pensemos en España, que es un país muy tradicional, por ejemplo, a la hora de invertir, ¿no? Y que tiene mucho miedo de forma tradicional. Tenemos mucho invertido, que es nuestro gran capital, en vivienda, y lo que tenemos más es en depósitos o en cuentas, porque damos a veces más importancia a lo que ya tenemos a lo que podamos tener en el futuro, ¿no? Al final, lo que tenemos que es
pensar mucho más en el largo plazo. Si nos cuesta pues hacer modificaciones pensadas en más pausadas pero a pequeños empujones, ¿no? Es decir, no pensar que vayamos a cambiar, que nos puede costar mucho, ¿no? Nuestra forma de pensar, ¿no? Esa forma de pensar más clásica o más conservadora, por una más, pues darnos pequeños empujones que al final nos ayuden, ¿no? A tener pequeñas modificaciones que vayan acumulándose en el tiempo, ¿no? Y tener un autocontrol que sea muy consciente, ¿no? Y incluso hay muchas herramientas psicológicas como es ponernos metas a lo largo del tiempo hasta llegar a un objetivo más final, más a largo plazo. Pues yo creo que podemos incluso poner ejemplos de todo esto que estamos diciendo para ponerlo claro, porque ha sido muy ilustrativo y enseguida hemos sabido de lo que hablábamos, ese ejemplo que ha puesto nuestro invitado. Les recuerdo que estamos hablando con Antonio Gallardo, que es experto económico de la Asociación de Usuarios Financieros. Ese ejemplo del premio de la lotería, que de repente como que nos desestabiliza y nos hace perder la noción objetiva de la realidad. ¿Qué más peligros, entre comillas, nos acechan como personas a la hora de planificar nuestra economía o a la hora de tomar decisiones? Pues un peligro muy claro son las decisiones de financiación. Hemos hablado de las de inversión, pero hay que tener en cuenta mucho de las de financiación, ¿no? Y en un momento en el cual tenemos un incremento, por ejemplo, de los préstamos personales, en un cambio sociocultural en el que muchos jóvenes, como no pueden acceder a la hipoteca, pues se encuentran un hueco, ¿no? De financiación que pueden gastarse en otras cosas, no nos damos cuenta que ese acervo hacia el presente nos está condicionando el futuro. Que si yo pido un préstamo que puede estar muy bien para unas vacaciones, por poner un ejemplo, nos está condicionando que yo pueda pedir un préstamo luego para otra decisión futura, ¿no? Entonces, al final, hay que tener un horizonte muy claro, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho el diferenciar qué es lo que yo debo cubrir en mi corto plazo, pero también que existe un medio y un largo plazo, ¿no? Que existe una necesidad de una mayor planificación, ¿no? Que nos ayude mucho más a tomar unas decisiones y que la economía conductual nos ayuda, bien interpretada, a poder hacerlo de forma correcta. Ha habido también otra cuestión en la que quería incidir con mayor fuerza, y es la cuestión de acudir al asesoramiento externo, es decir, acudir a una visión que sea más objetiva que la nuestra propia. Eso puede tener nombre y apellidos en forma de un determinado gestor financiero, pero puede tener, qué sé yo, incluso una referencia en alguien cabal que tengamos dentro de la familia. ¿Cómo se puede gestionar eso? Bueno, lo más cabal para mí es buscar la figura más independiente que tengamos, que no tenga nada que ver, ¿no? En España existe una figura, ¿no? Que son los asesores financieros independientes que ven nuestro perfil y nos hacen ciertas recomendaciones. Ellos no pueden invertir por nosotros, pero sí que nos hacen recomendaciones para tenerlos y hacerlos. Yo creo que al final tenemos una edad de la información muy rica, que a veces también tenemos el problema de la elección de la información, ¿no? Y hay que pararse a ver información de calidad. Si nos asesora alguien, que sea alguien que tenga pues esa capacidad para hacerlo. No busquemos a cualquiera que nos dé sus experiencias personales, que pueden ser muy distintas y nos las trasladan a las nuestras propias. Y sí que pararnos, si no a ese asesor, sí pararnos a estos enormes inputs que tenemos de información, saber discernir bien y saber la que es buena y de calidad para tomar una decisión coherente. ¿Y cuál sería un buen punto de partida para poder planificar en nuestra mente el futuro económico? Yo creo que insisto en dos hechos. En primer lugar, la enorme figura del presupuesto, y no pensemos en un presupuesto en nuestro control de gastos diarios, sino también en unos presupuestos con objetivos más a largo plazo en el cual mismo. Y sobre todo lo que insisto, en diferenciar mucho nuestros objetivos a corto, medio, largo plazo, hacernos preguntas y ver qué necesitamos. Y si nos vamos, por ejemplo, a la vertiente del ahorro, pues a corto plazo necesitamos tener un colchón que sea muy disponible de dinero para que nosotros afrontemos por las incertidumbres que nos pueden pasar en el futuro. Que necesitamos un coche para viajar y que nuestro coche se haya averiado y necesitamos ese dinero. Un medio plazo para marcarnos objetivos y tener decisiones financieras más coherentes. Si queremos, es nuestro sueño, irnos a un viaje a la Polinesia, pues no pensemos en cuando llegue ese momento, pues yo pido un préstamo. Si yo pienso en el medio plazo, puedo tomar decisiones coherentes de ahorro para llegar al mismo, y sobre todo pensar en ese largo plazo. Y al final hay
tomar decisiones que vengan muy relacionadas con el mismo, y esas decisiones además que sean meditadas y si es necesario asesoradas por profesionales que nos pueden guiar en ello. Antonio Gallardo, experto económico de la Asociación de Usuarios Financieros, nos ha enseñado un poco de psicología en las decisiones financieras en este espacio de las píldoras de economía doméstica del ICREF. Tanto a Antonio como a la directora del ICREF, Ana María López Oña, muchas gracias por haber compartido un rato con nosotros y buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, buen fin de semana. Noticias ahora y después seguimos en Plaza Pública.